Ya solo nos queda, ya estamos casi terminando, hermanos, el libro. Creo que hoy vamos a terminar lo que falta del libro y el miércoles vamos a volverlo a ver todos los métodos y hacerlo, aplicarlo. Vamos a hacer estudios, vamos a hacer algunos estudios allá juntos. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar con el estudio. Hoy vamos a hablar del método teológico doctrinal. Ah, en la clase anterior estuvimos haciendo un poco la introducción de este tema. Estábamos hablando de que el método teológico doctrinal es muy parecido al estudio temático o tópico. Y la diferencia es que no es un tema en especial o así general, sino que es específico en doctrina y enseñanza de algún tema doctrinal. Y entonces ya, como dice aquí, el objetivo es descubrir las verdades teológicas o doctrinales que son los cimientos de nuestra comprensión acerca de Dios, el hombre, las creencias de la fe cristiana que nosotros creemos, ¿verdad? Y de repente, pues, la diferencia de este método es que este no tiene el límite como lo tiene el otro, un límite uh, en cuanto a un capítulo o algo así, ¿verdad? Sino que no tiene un límite como un capítulo, tampoco un autor o el Antiguo o el Nuevo Testamento, sino que puede comprender toda la Biblia y puede, con tal de que hablemos del tema doctrinal al cual nos vamos a referir cuando estamos dando este estudio. Como dije, esto es lo que estamos viendo y nos ayuda a aprender acerca de lo que la Biblia nos habla acerca de Dios, el hombre y la creación, o conocer verdades fundamentales de la fe cristiana y aplicar esas verdades doctrinales en la conducta diaria. Porque, como dije, de nada sirve enseñar verdades bíblicas si no vamos a aplicarlo. La aplicación debe ser parte básica en cuando enseñamos la Biblia. Ah, el estudio teológico de palabras es muy difícil, especialmente cuando se cuenta solo con la Biblia. Hay que, hay que tener la declaración de fe en lo que creemos. Si Dios lo permite, pues tengo que llevar no sé si ustedes tienen la declaración de fe, que es lo que creemos según la Biblia, los bautistas. No creo tenerla, mi hermano. Sí, lo lógico es que cada quien debe tener una copia de lo que creemos como Sí, es bautistas. necesario. Es necesario tenerla. Entonces, pues no es más que declaración de la Biblia, porque pues esa es la base de lo que nosotros creemos. Voy a tener me recuerdan por favor, porque tengo que imprimir eso, imprimir antes Sí, del viaje. está bueno, hermano. Sí, pues tengo que imprimir materiales antes de mi viaje el miércoles, ¿verdad? Sí, sí, está Y bueno, hermano. imprimir declaración de fe. Hermano Denis, Diga, eso es lo que está en una hoja de un papel bien grueso. no recuerdo, hermano, no recuerdo cómo es. Pero nosotros en nuestros materiales tenemos un libro que habla de lo que creemos, o hay un folleto que habla de eso. No, Es entonces un, es un folleto pequeño, hermano Darío, que hermano solo tenía. lo que Y teníamos, es como ese pequeño solo es ¿cómo le diría? Como el énfasis o el síntesis de lo que creemos. De hecho, en nuestra declaratoria creo que hay en los estudios bíblicos para escuela dominical, hay un libro que trata de lo que creemos. sí, ahí es el que tenía el hermano Jesús, creo. Sí, hay un libro de un estudio trimestral.
de un estudio de todo un trimestre para enseñar las doctrinas básicas que creemos. Pues lo necesitamos, hermano. Sí, entonces vamos a conseguirlo. Ok, como todos los otros tienen pasos, ¿verdad? Para desarrollar el estudio teológico. El paso 1 hay que elegir el asunto. Entonces seleccione, puede ser una verdad, una doctrina o palabra teológica que desea estudiar. Escriba el título de una doctrina o concepto que llame su atención y que desee estudiar después. Busque esa palabra en un diccionario de la lengua hispana o en un diccionario teológico expositivo. Si usted tiene, lo ideal sería tener un diccionario teológico, ¿verdad? Nadie tiene computadora ahí, ¿verdad? Bueno, aunque ahora hay unos programas también para teléfono que son muy buenos para poder estudiar la Biblia también. Entonces ahí lo vamos a ver. De ahí, pues para poder tener un poco de lo que es el significado etimológico de esa palabra, el significado etimológico quiere decir cuál es el resultado, de dónde proviene esa palabra. Eso es lo que quiere decir la palabra etimológico. Hay palabras que tienen su significado y tienen su origen, por la cual viene a través viene del griego, viene del hebreo, viene del latín, entonces ya nos da el diccionario, ahí en el diccionario nos ayuda a entender de dónde proviene la palabra. De ahí, número 2, determinar los límites del estudio. Hay que buscar a ver si es sabio limitar a una porción de la escritura. Por ejemplo, las enseñanzas de Pablo acerca del pecado del hombre y su estado de perdición, como lo dice Romanos capítulo 1 al 3, o lo que enseña el libro de Job acerca de la soberanía de Dios, o lo que enseña el libro de Job acerca de Satanás. También, así como acerca del tema de Satanás, Job lo ve también. O también puede extender su estudio en el libro de Daniel. A veces el problema de limitar el estudio es que no nos da un panorama completo y a veces hay que extenderlo dependiendo de la necesidad y del tiempo que tenemos para poder enseñar esa verdad. Sí, híjole, está cantando fuerte ese gallo. Hermano, ya nos volamos el pollo que nos dio, el gallo que nos dio. Echen al gallo, echen al gallo. Para la sopa. Se cuesta el gallo, ¿va? Ya nos volamos el gallo, dígale a ese que ya nos volamos el gallo, ya no cante. El miércoles nos echamos otro ya. Eso sí, hermano. Seguro. Entonces, dice aquí que a veces puede resultar incompleto, ¿verdad? Entonces hay que ver qué límites podemos tener en cuanto al tema, a la doctrina que vamos a enseñar. A veces no podemos limitar todo, porque como este es un estudio como temático doctrinal, así una mezcla entre temático y doctrinal, entonces a veces tenemos que buscar todas las referencias. Y como dije, si ustedes tienen un estudio, voy a poner el caso, una semana de estudio, o dicen esta semana o este mes vamos a estudiar sobre este tema, entonces es fácil así, ¿verdad? Enseñar acerca de ese tema en la iglesia. Paso 3. Anote las veces que aparezca la palabra o el asunto que usted eligió. Por ejemplo, si usted limitó su estudio a una porción de la escritura, lea esa porción y anote todas las referencias de ese asunto. Si usted desea estudiar lo que Efesios dice acerca de Jesucristo, lea todo Efesios y anota todas las veces que aparezca el nombre de Jesucristo o de Cristo en el libro de Efesios. De ahí, determinar palabras relacionadas. Anote la palabra verdad básica y luego la palabra tiene otras palabras que se identifican con ella. Si usted está hablando de la omnipresencia de Dios, puede buscar referencias como presencia de Dios en la concordancia y puede encontrarlo en el índice de notas o índice temático que hay en algunas Biblias. En esta Biblia hay, en la Biblia de estudio existe. Sí. Bueno, y
Todavía hay oportunidad, ¿verdad? Hablando de la Biblia de estudio, todavía hay chance de conseguir la Biblia de estudio. Aquí es el índice, ¿no? La índice. Ok, ahora el paso número 6. Escriba un comentario acerca de las referencias. Entonces, cuando usted ya enlista todas las referencias que aparecen de lo que usted está limitando, de lo que usted va a hablar, entonces hay que hacer un comentario, leer el texto y comentar acerca de lo que dice ese párrafo acerca del tema que yo voy a estudiar. Muy parecido a lo que está en el estudio temático, ¿verdad? De ahí el paso 7, empiece a organizar sus descubrimientos. La vez pasada estábamos organizando, ¿se acuerda? Cómo organizamos en grupos y categorías los textos que habíamos encontrado, ¿verdad? Para poder sacar conclusiones, llevar de tal manera al oyente de que pueda entender el tema del tema teológico cual vamos a estudiar. Empiezo a organizar los textos, ponerlos en orden según lo que está hablando el texto o lo que encontré en el texto, entonces los pongo en orden según eso. De ahí el paso 8, que ya la aplicación, determine cómo aplicar sus descubrimientos en usted y en su congregación y cómo aplicarlo en el diario vivir, ¿verdad? Hacer algunas preguntas para los creyentes. ¿Cómo se aplica esta verdad teológica? ¿Qué respuesta o sentimiento debe causar esta verdad? Son preguntas que nos debemos hacer como creyentes. Que cada persona cuando estamos haciendo el estudio, quisiéramos que cada persona sea confrontado con la palabra con esas preguntas. De ahí, para los no creyentes, cómo se aplica esta verdad teológica y cuál será la respuesta o sentimiento que esta verdad debería causar. Si estoy hablando del pecado según Romanos, entonces, ¿qué queremos o qué queremos que las personas sin Cristo respondan? ¿Cómo queremos que respondan? Entonces, el ejemplo que viene a continuación, este es una excepción porque ha sido ya seleccionado. Y la idea de soberanía fue obtenida de la introducción del libro de Daniel en la Biblia de estudio. Hay una introducción y aquí hay un ejemplo. Aquí está un ejemplo de estudio teológico. Y dice que enseña Daniel de 2:20 al 22 acerca de los atributos o características de Dios. Vamos a leer ahí para ver el ejemplo. ¿Alguien lo lee? Se me está tapando la nariz esa cosa. De ahí el 22 dicen, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ajá. Ok, entonces ese es el pasaje. Tome nota de todas las referencias acerca de Dios y sus atributos o características, así como las palabras afines. Aquí hay una concordancia. Empezar abajo de la palabra soberanía. Si ustedes pueden ir al final de su Biblia, van a encontrar una concordancia. Los que tienen Biblia de estudio van a encontrar en la concordancia, buscan la palabra soberanía. Aquí estamos. Sí, soberanía. Aquí está la soberanía. ¿Qué versículo nos habla de soberanía en el libro de Daniel? Daniel nos habla en Daniel. Vamos a ver. Pero es que no es en esta versión, no es en esta Biblia, es en la Biblia Nueva Versión Internacional. Bueno, por eso no la tenemos aquí. Pero ahí hay una
Aquí ahí tenemos una concordancia también en nuestra Biblia que nos puede ayudar a encontrar textos acerca de un tema. Ahí está Daniel 4:25, es una de las concordancias, es uno de los versículos que son que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Es el primer versículo. Después en el 7:27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está. Entonces, entonces dice ahí, lea todas las referencias de su Biblia y de su concordancia. Ya leímos los 2 versículos en Daniel 4:25 y Daniel 7:27. Y todo lo que nos habla Daniel 2:20. Ahora haga con algunas, las referencias, como dice ahí, la sabiduría y el poder le pertenecen a Dios. Lo dice en el versículo 20. Dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces, la sabiduría y el poder le pertenecen a Dios, dice el versículo 20. Versículo 21. Dice que Dios, Él muda los tiempos y las edades. Dios cambia los tiempos. Segundo, Dios pone reyes y quita reyes. Después, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces Dios da la sabiduría y el conocimiento. Después, versículo 22. Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios conoce todo, incluso las cosas que están en la oscuridad. Eso nos dice el versículo 22. Ahora vamos a ver lo que dice el 4:17. Lo estamos poniendo ya en el paso 6, estamos ya poniendo la definición de lo que dice acerca de la soberanía. 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y quien a él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces Dios es soberano sobre los reyes. Él es soberano sobre los reyes de la tierra. Versículo 25. 4:25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio del reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Entonces, Dios controla al rey del mundo. Él es el rey del mundo, prácticamente. De ahí el 5:11. En tu reino hay un hombre, el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, como sabiduría de los dioses. Entonces, versículo 11, que es Daniel, no es Daniel, sino Dios es el que tiene la sabiduría y él es el que da la revelación. En Dios, él es el que da la luz y da la luz, la inteligencia y sabiduría, dice ahí. De ahí el versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza. Entonces, los reyes, Dios es el que le da el poder a los reyes, ¿verdad? Versículo 21. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias, con los asnos monteses fue su morada. Hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino, aún los reyes se someten a Dios. Aquí vemos que aún el rey del imperio más poderoso se tuvo que someter a Dios. No le quedó de otra. De ahí el versículo 7:27. Que el reino
Y que el rey Ok, perdón, 27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos se ha dado al pueblo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué nos dice ahí? Que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. Todos los dominios, está hablando de los santos, le van a servir y le obedecerán, van a reinar con él. El reino de Dios es eterno y los santos van a reinar con él. Entonces ahí está la referencia que nos da de cada versículo. Ahora dice aquí que vamos a hacer referencia de lo que habla de poder. La palabra poder, que es otra palabra que tiene que ver con dominio, con ¿cómo se llama? Soberanía. Dios es el gobernador soberano del universo. Daniel 4:17. Dice que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Él es el gobernador de todo, de todo el universo. De ahí, Dios cambia los tiempos y las edades. Ese es el poder que él tiene. Ahí en el versículo 2:21. De ahí, que Dios quita reyes y pone reyes. Esas son conclusiones. Perdón. Y número 3, Daniel 2:20 y 22 dice que el poder y la sabiduría pertenecen solo a Dios. De ahí el número 4, Dios ejerce dominio sobre los reyes de la tierra y los va a disciplinar, como dice en 4:25. Entonces él da el poder a quien él quiere, dice ahí. El poder le pertenece a Dios. También Daniel 4:25 vimos ahorita, ahora 4:33 y 35. El dominio de Dios es eterno y su reino durará para siempre. 34 y 35. Más del fin del tiempo yo no alcé mis ojos y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces el dominio de Dios es eterno y su reino va a durar por todas las edades. Entonces, aquí vienen las definiciones. Soberano significa que no está sujeto a la dirección o control de otros, que es superior a todos en poder, influencia e importancia, que posee el derecho. Eso lo buscamos a través de un diccionario. Que posee que posee el derecho, la autoridad, la posición y el poder supremo para reinar y gobernar, que tiene el control supremo, ¿verdad? Solo no hay nadie soberano, solo Dios. Entonces, solo Dios es soberano. Ahora viene la aplicación. Está un poco el ejemplo, ¿verdad? De lo que está ahí en el material. La aplicación, para usted dar importancia a lo que ocurre en mi vida, todo lo que ha permitido Dios para cumplir sus propósitos. Para los creyentes, debemos estar tranquilos porque todo está bajo el control de Dios y no hay nada que ocurra en los reinos de la tierra o en la vida de cada uno de nosotros que Dios no permita, ni que no conozca y permita. Esto nos deja tranquilos porque ahorita estamos en medio de un mundo convulsionado y aún todo lo que está pasando ahora es plan de Dios. Entonces eso nos deja tranquilos porque no va a pasar algo que no esté Dios en control. Dios tiene control de todo. Y ahora de ahí viene para los no creyentes, Dios es el Rey soberano. ¿Por qué no se inclina ahora ante Él? De todas maneras, un día lo van a hacer, mejor hacerlo hoy, ¿verdad? Cantamos un coro que dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero cuando lo hagan un día, mejor hacerlo ahora. Ahora es mi Salvador y es mi Señor y Rey. Pero si lo hago después, cuando Él ya venga en su reino, lo voy a hacer, pero ya
bajo dominio, para juicio. Lo voy a reconocer, pero ya para juicio. Ya no va a ser mi salvador, sino mi juez. Entonces, para transformar los descubrimientos y conclusiones en un mensaje, lo único que tiene que hacer es añadir ilustraciones del libro de Daniel. La forma que Dios humilló al rey Nabucodonosor en el capítulo 4 y la forma como Dios destruyó a Belsasar en el capítulo 5. Entonces, Dios siempre tuvo el control y a través de esos dos ejemplos podemos usarlo como ejemplo de que Dios tiene el control de todo. Aquí está. Entonces podemos transformar todo eso que encontramos y lo empezamos a poner en orden para hacer un bosquejo. Entonces no hay ejemplo de bosquejo, solo de cómo hacerlo, porque el bosquejo va a ser de cada uno de nosotros. Y aquí está un poco del resumen de los pasos del estudio teológico. Para un poco de resumen: elija el asunto a estudiar, limite la extensión de lo que va a estudiar, anote las veces que aparece en los textos, determine las palabras que se relacionan con el tema, ¿verdad? Y haga una lista de las referencias, haga una lista de los textos que hablan de eso. De ahí comente acerca de la referencia, de ahí organice sus descubrimientos y por último viene la aplicación. Cada método de estudio, cada estudio tiene su forma, ¿verdad? Tiene su método o tiene sus pasos, con tal de poder llegar a una buena conclusión. Ahí está, mire: asuntos seleccionados, pasajes, referencias, palabras afines, lista de referencias, comentarios sobre las referencias, descubrimiento y conclusiones, y por último la aplicación para usted, para los creyentes y para los no creyentes. Y por último voy a hacer un bosquejo acerca de lo que encontré acerca de ese tema de ese tema ahí en la Biblia o en esa parte que estaba estudiando. Y ahí pues ya solo nos da unos conceptos que podemos estudiar en el estudio teológico. Podemos hablar de atributos de Dios, los nombres de Dios, la caída del hombre, cerca de Jesucristo, la cruz, la creación, el Espíritu Santo, la expiación, el pecado, la iglesia, salvación, tribulación, el hombre, arrebatamiento, el rapto, los ángeles, ¿verdad? El cielo, el infierno, los milagros, la palabra de Dios, el reino milenial, la ley, Satanás, la Trinidad, el bautismo. Son algunos ejemplos de temas teológicos, de estudios teológicos que podemos realizar. De ahí viene la tarea. De ahí viene la tarea. La tarea tiene que ver con esto. Puede elegir de esos 6, deja 6 verdades o conceptos teológicos y completar los pasos, los 8 pasos en el que elegimos. Puede elegir en Juan 1 al 18 acerca de la persona y la obra de Jesucristo, o puede elegir Job 1, capítulo 1 y versículo 2 de lo que enseña acerca de Satanás, o Isaías 45 de lo que se enseña acerca de la soberanía de Dios, lo que dice el libro de Efesios acerca de la iglesia, lo que enseña el capítulo 4 de Romanos acerca de la salvación y la fe en el Antiguo Testamento. ¿Y qué enseña el Salmo 145 acerca del carácter de Dios? Entonces vamos a elegir uno y completar los 8 pasos en la tarea que nos va a tocar hacer. Entonces, como dije, el miércoles vamos a hacer estos estudios, pero ustedes empiecen a practicar, empiezan a hacerlo, háganlos en una página aparte, en otro libro aparte, y vamos a ver por lo menos
No voy a calificar que esté perfecto, que no esté perfecto, que se equivocó, no se equivocó. Lo único que vamos a calificar es que ustedes lo hayan completado, que hayan hecho el esfuerzo por hacer la tarea. ¿Preguntas? ¿Preguntas o comentarios? Solamente, hermano, una pregunta. Nosotros debemos de hacerlo ahorita, va, como dice, una práctica para cuando usted venga, pues ya tenemos más conocimiento para poder desarrollarlo mejor. Esa es la idea. Excelente. En cada uno de estos puntos que estamos viendo, cada uno de estos métodos los practiquen y tengan su propia versión ustedes. Como dije, cada uno tiene su propio estilo. Y ustedes no lo van a hacer igual a mí, ni yo lo voy a hacer igual a ustedes. Solo quería también hacer una referencia a una plática que tuvimos en una de las clases, que el hermano Wilman decía de que, hablando de Caleb, el texto en la historia que aparece ahí, sí, el padre de Caleb, o la familia de donde provenía Caleb, la familia, su clan, no era judía, eso es cierto. Posiblemente el papá de Caleb sí era, la mamá de Caleb sí era judía y era de la tribu de Judá, y posiblemente por eso es lo que dicen algunos historiadores. Y en eso sí, pues el hermano Wilman estaba en lo correcto cuando estaba refiriéndose a eso. Yo solo lo miré desde el punto de vista que dice que venía representando a la tribu de Judá. Su clan, su familia, de parte de su papá, no eran judíos, pero fue una tribu que se unió en el tiempo de Abraham a los judíos, en el tiempo cuando estaban en Egipto. Es lo que dice la historia, que se unieron a ellos, fueron de las tribus que se unieron a ellos en ese tiempo, que no tienen descendencia, la misma descendencia, aunque sí son familia en cierta manera, pero no son directamente descendientes de ellos mismos, ¿verdad? De Israel. Entonces, solo para dejar claro eso, estuve investigando mejor eso y es así, ¿verdad? Caleb no tenía, el pasado de Caleb sí estaba fuera de Israel, pero ya está unido a Israel, posiblemente ya por su madre. Entonces, solo quería dejar claro eso porque, pues ahí sí tenía razón yo y no los de el hermano Wilman en esa expresión que digo. Y yo pues no había investigado bien hasta que me quedé con la duda, pues uno no lo sabe todo tampoco. Y el hermano no quiso tampoco ponerse a discutir acerca del tema porque no era tampoco un tema tan importante. Y solo para que quedara eso así claro, ¿verdad? Y hay que dar honor a quien honor merece, ¿verdad? ¿Preguntas o quieren descanso ahorita? Un descansito ahorita.